Hoy en día, la mayoría de las personas pueden acceder a un teléfono móvil y entablar una comunicación casi inmediata con personas a largas distancias. Sin embargo, ¿alguna vez se ha preguntado cómo viajan nuestra voz o nuestros mensajes a miles de kilómetros y cómo llegan al lugar indicado? Para ello existe algo llamado la red móvil, la cual está compuesta por dos partes. Una es el conjunto de estaciones base integradas por antenas o células, las cuales están comunicadas entre sí y operan en un rango de forma hexagonal, lo cual permite que no existan puntos muertos entre una y otra. Por esto se denomina telefonía celular. Lo esencial de la red móvil es el medio en el que viaja la información. A esto se le denomina espectro electromagnético, compuesto por rangos de frecuencia. La otra parte son los equipos terminales conocidos como celulares, los cuales se encargan de iniciar y terminar la comunicación. Cuando iniciamos una llamada desde nuestro dispositivo, la estación base de la zona donde nos encontramos se encarga de buscar y asignar un canal libre. Una vez nuestra estación asigna un canal, envía una señal en las demás estaciones para saber en cuál se encuentra el receptor de nuestra llamada. Esta conexión se da gracias al número único que identifica nuestro teléfono móvil. Si está disponible, se establece una comunicación emitiendo una señal en el equipo receptor. En caso de que no esté en el área de cobertura, simplemente nos enviará al buzón de voz o de no encontrar un canal libre, la llamada no se realizará. Cuando muchas personas intentan realizar llamadas a través de la red móvil al mismo tiempo, como por ejemplo en época de Navidad o fin de año, la red se congestiona por ausencia de canales disponibles. Es de esta manera como se dan las comunicaciones vía móvil En nuestro país, 1 de cada 20 personas tiene al menos algún tipo de discapacidad. Muchos de ellos solo tienen una forma de hacerse escuchar, el Internet. Nos pusimos en su lugar. Es por eso que a partir del 2015 y gracias a la reforma en telecomunicaciones, contaremos con Internet gratuito en 250,000 parques y sitios públicos, para comunicarnos, para informarnos, para ti, para mí, para todos. Por un México incluyente, Movimiento PRI-MX. Bueno, licenciada Graciela Ortiz González, senadora de la República, gracias por recibirnos aquí en su oficina, en su espacio. Fabiola Lara y un servidor, le agradecemos mucho la... Al contrario, Rubén, muchas gracias, Fabiola, y bienvenidos. Y bueno, licenciada, empezar a preguntarle, le hemos visto activa en medios de comunicación a nivel nacional, la hemos visto ya como una figura que está encasillándose en un tema específico para defender la posición del PRI en cuanto a la reforma de telecomunicaciones. ¿Cuáles son realmente los beneficios tangibles para la gente? Vemos unas explicaciones, vemos a sus correligionarios senadores, otros divididos en el PAN, que nos dan una explicación, otros dan otra, y se van a términos técnicos y espectros. La gente quiere saber cuándo le va a bajar el teléfono, si va a abaratarse el teléfono, qué onda con el Internet. Es lo que quiere saber la gente. ¿Qué nos puede decir usted, licenciada? Bueno, hay una premisa que hay que establecer primero. México ha tenido en los últimos años una condición muy difícil en cuanto a la prestación de servicios de telefonía y también de Internet, por una razón muy sencilla, porque estamos en manos de un solo monopolio. Y este monopolio que prevalece en el país, que le da servicio al 80% de los 120 millones de mexicanos, pues es un monopolio que ha puesto sus reglas, que nos cobra lo que quiere, que nos da un mal servicio, y eso es justamente lo que la ley de telecomunicaciones buscó corregir a través de ponerle reglas muy específicas a quienes vayan a incursionar en este tema. Lo primero que hay que lograr es que haya competencia, es decir, que haya más empresas que ofrezcan el servicio, y la competencia por sí misma va a lograr que tengamos nosotros mejoras sustanciales. ¿Cuáles son las mejoras que de inmediato vamos a tener? El primero es el tema de que dejaremos de pagar a partir del 1 del 2015 lo que es el cobro de la larga distancia. Yo presenté en noviembre del año pasado una iniciativa buscando que no se nos cobrara la larga distancia por una razón muy sencilla. Es un cobro totalmente injustificado. Nos lo han estado cobrando por 10 años. Por 10 años hemos estado pagando algo que no debimos de haber pagado, porque ya la tecnología no justifica que se nos haga ese cobro. Es decir, ya no hay un cable que conduzca la llamada de una ciudad a otra, sino que ahora todo es de orden satelital. No, incluso por internet. Podemos hacer una teleconferencia a los tres, ella en la Ciudad de México, y no te cuesta y no te cuesta un 5. No te cuesta más que lo que pagas por el uso de la red.
Entonces no hay razón, pues, técnicamente hablando, que justifique ese cobro. Y nos han cobrado cada año de más, un promedio de 19, 20 mil millones de pesos. Eso es lo que hemos pagado además los mexicanos, un cobro totalmente injusto. Este servicio ya no habrá de ser cobrado a partir del 1 del 2015 y en consecuencia ese es el primer ahorro que tenemos los mexicanos, pero hay muchos otros más. Hoy en día, si nosotros utilizamos solamente medio minuto en una llamada telefónica, sí, nos cobran 1 minuto. Solamente por servicios que no nos dan, por caídas del sistema, por servicios que nos cobran de más cuando lo que utilizamos fue menor, como este ejemplo que pongo, pagamos al año los mexicanos más de 13 mil millones de pesos. Muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Es decir, esta empresa ha hecho con nosotros un exceso, un abuso que repercute en el bolsillo nuestro, en lo que nosotros pagamos y que es verdaderamente injusto. Entonces, de aquí en adelante, tú podrás exigir que te cobren solamente por segundo y no por minuto. Eso es extraordinario, ¿eh? Por supuesto, porque ahí la sangría que hay a nuestra economía, ahí es constante y eso a partir de esta ley se corrige. El otro tema es que te vas a contratar un plan y te exigen un mínimo de 18 meses para poder concederte. Entonces estás atado a una empresa. No, o hay un mejor plan en la misma empresa y tienes que pagar una penalización para poder irte a otro plan. Es correcto. Y 18 meses en el mejor de los casos, licenciada, sí, porque hay veces que 24. Es correcto. Y el otro tema, te obligan a que compres el teléfono con ellos. Y además, cuando te vas de esa empresa, tu teléfono queda bloqueado, no lo puedes utilizar en ninguna otra empresa, a menos que acudas al mercado negro para que te desbloqueen tu teléfono, que te va a costar otro vez. Claro. Hoy en día te podrás cambiar de empresa en el momento en que tú consideres que esta empresa no te brinda los servicios que son los que tú mereces. Te vas a poder ir con tu número telefónico sin que te cueste un 5 el cambio, y desde luego te podrás llevar tu aparato telefónico también sin que te cueste un 5. Esas son partes de los beneficios. Muy bueno, porque a veces consigues un teléfono más barato por fuera, vamos a decir, en cualquier otra tienda, y no te lo activan porque no se los compraste a ellos. Así es, ¿no? así es. Estás obligado a estar siempre con ellos, con las condiciones que ellos y que son exposiciones del mercado que nosotros mismos como consumidores no cuestionamos. Creo que nosotros mismos nos quejamos de Telcel, vamos a decir, de una de las empresas, pero nunca vamos y ponemos una queja. O sea, sí nos quejamos para nosotros mismos como usuarios, pero nunca somos capaces de poner una queja. Y aún así, la empresa de la que más quejas existen en el país, en Profeco, es de Telcel. Por esa razón, porque siendo un actor preponderante, es prácticamente el único en el mercado, no tenemos opciones, pues tenemos que aceptar su servicio porque es un servicio necesario para la vida cotidiana. Y someternos a sus condiciones. Y someternos a sus condiciones y a las reglas que ellos fijen. Esto es lo que regula la nueva ley de telecomunicación. El otro tema es que en esta empresa ahorita tú contratas, firmas tu contrato al inicio de esos 18 meses o 24, y ellos te pueden cambiar de manera unilateral las condiciones o las cláusulas sin que tú tengas necesariamente que aprobarlo. Entonces, o te dicen, no, es que ya lo aprobaste, cuando firmaste el contrato, en las letras chiquitas ahí decía que nosotros podíamos hacer cambio de esas condiciones sin previo aviso, y ahí entra todo lo demás que se les ocurra, que te resultan el servicio de megas en el día que ellos se les antoje, que te cambian minutos y te dicen, oye, pero yo no firmé eso. No, sí lo firmaste en esa clausulita pequeña. Es correcto, de aquí en adelante tendrá que haber una voluntad expresa de parte del usuario para modificaciones en el convenio, si no, no habrán de tener validez. El otro tema es que si hay un servicio que se te cobra y que tú no recibiste, por ejemplo, una llamada que hiciste por lo que ya habíamos comentado de que lo haces por un segundo y te cobran 1 minuto, eso se te tendrá que bonificar. O si se te cae el servicio, o si el servicio de internet no te lo dan como lo conveniste, tendrán que ser bonificados a tu cuenta. Te pongo un ejemplo. Uno va y regularmente contrata en el servicio de internet, te ofrecen 20 megas de servicio. Y si tú revisas
en tu computadora a través de determinados programas que te lo dicen, no te da ni uno de salida. Es decir, cuando tú tratas de accesar a la red y de enviar algún correo o video o cualquier cosa que quieras enviar a través de la red, te das cuenta de que no tienes ni uno solo. Y esto es por una razón muy sencilla. Porque las 20 megas no son para ti como usuario. Ese es un engaño. Son para un determinado circuito o jurisdicción territorial. Entonces, si en la noche tú que pagas por 20 megas, te conectas, pues a la misma vez 100 o 1000 vecinos están haciendo lo mismo, la red obviamente se hace muy lenta. Entonces no estás recibiendo el servicio que contrataste y por el cual estás pagando. Netflix hizo hace un mes un experimento en un video en internet en México, y lo hace en México, lo hicieron en Monterrey, lo hicieron en Guadalajara. Fuimos los peores. Para medir la velocidad, porque nosotros que seguimos más Netflix para las series y todo, House of Cards y todo esto, de repente se trababa. Entonces mucha gente empezó a preguntar a Netflix por qué se trababa, y Netflix en una explicación te enseña la medición de los megas en México, y estamos muy por debajo, incluso por debajo de países como Haití. Es correcto, estamos en el peor de los mundos, porque solamente tenemos una empresa que evita que existan otras empresas, y eso es la ley. La ley va además de todos estos beneficios que ya comentamos, otro muy importante es el que está obligado el Estado mexicano a ubicar el servicio de Internet para darle acceso a todo el mundo en más de 250,000 sitios públicos. Que son escuelas, que son plazas públicas, que son edificios públicos, hospitales. Y esto va a permitir que en las comunidades más alejadas la gente pueda tener acceso al Internet y por consecuencia acceso a información que vaya generando sociedades más informadas, que tengan desde luego la posibilidad de ir formando opinión respecto a las cosas o aspectos que son de interés para su comunidad en lo individual y en lo colectivo, e ir pudiendo establecer condiciones de igualdad, tanto para aquel que vive en sitios muy alejados y que ahorita no tiene acceso al mundo exterior, como no sea a través de la televisión, y eso a veces, con aquel que vive en una ciudad y que tiene acceso a todos los servicios de comunicación. Es decir, el impedir o el evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda solamente por el lugar en el que viven. O sea, licenciada, ¿y esto no piensa, no replantearía el modelo también de telesecundarias y educación a distancia? Es que va a tener un impacto en todo. Claro. En la educación, por supuesto, que ahorita no puede tener ese alcance por la falta de la red tecnológica que permita la información. Sí. Desde luego en el tema de la salud, que también podrá atenderse de larga distancia vía internet. Brotes en 3 minutos. Claro. Sí. Y en la propia vida comunitaria, que pueden establecer comunicación con el resto del mundo, con el resto del país, de manera más inmediata para las autoridades municipales, para las autoridades de salud, para las autoridades de cualquier orden que quieran tener una comunicación más rápida con los centros neurálgicos de decisión en el país. Tiene un impacto, pues yo diría que es transversal e inmediato en lo que es la vida de los... ¿Conoce esta aplicación, SkyAlert? Sí, cómo no, yo la tengo. ¿A poco no es la aplicación de las alertas sísmicas? Esto es un esfuerzo privado, pero imagínense lo que puede hacer para Conagua, para el Meteorológico Nacional y para otro tipo de... Para todo lo que es la red y el sistema de protección civil en el país, que hoy tiene algunos grados de dificultad, ¿no? Sí, claro, porque hace 28 años que fue el terremoto en la Ciudad de México. Imagínense lo que hubiera sido haber tenido alguna décima parte de eso que teníamos para haber hecho un rescate más integral, claro, o las inundaciones en Tabasco, o lo que nos sucedió aquí en Atascaderos o en Parral. O sea, creo que no le damos el golpe de que en materia educativa, pero en protección civil, podemos prevenir mucho más el día de hoy desastres, y también que la autoridad tenga una oportunidad para prevenir, no para tapar el pozo de cuando el niño se ahoga. Es que finalmente el avance tecnológico, lo que es la innovación tecnológica, como lo es el mundo del Internet, ha venido a revolucionar y a dinamizar muchas cosas, y tiene que estar al servicio de la sociedad, y ese es justamente... Por esa importancia que tiene la tecnología, era imperativo que tuviésemos esta legislación que regulara a los que estaban abusando de la tecnología en demérito y en detrimento de los mexicanos, y a la vez
que al regular esta tecnología también esta sirva a los mexicanos que menos condiciones económicas tienen y mayores condiciones de inaccesibilidad o de pobreza tienen. Eso es una forma de igualar a la sociedad en un derecho que es de todos los mexicanos, que además es un derecho constitucional, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, para que la comunicación nos sirva como palanca de desarrollo de las comunidades, y desde luego todos los derechos que de ellos se derivan. El derecho a la educación, porque bien lo mencionó usted, que puede tener una dinámica distinta a partir de la tecnología. Y también motivar, estimular el surgimiento y el crecimiento de nuevas empresas. Si en materia política los mexicanos nos hemos dado cuenta que la democracia significa la posibilidad enorme de elegir a través de los partidos o de los candidatos o candidatas que nos ofrecen una mejor condición, ¿por qué no debe ser en el terreno de las telecomunicaciones y también en el terreno de la televisión? Sí, claro. Porque no olvidemos que esta ley establece la exigencia, que está a punto de cumplirse, de abrir a través de una licitación 2 nuevas cadenas nacionales privadas y una nueva cadena nacional pública. Entonces esto nos va a dar la posibilidad de elegir entre los mejores contenidos, entre aquellas empresas televisivas que nos den un mejor contenido para nuestros hijos, un mejor contenido que nos informativo, y ver la vida en una, digamos que en una posibilidad de opción de elección que hoy no tenemos. Hoy estamos sujetos a una cadena televisiva o a otra, y ambas nos ofrecen prácticamente lo mismo. Así es. Entonces, una sociedad mejor informada significa una sociedad de mejores ciudadanos, y eso en el fondo es lo que busca esta reforma. Ciudadanos más informados, más comunicados, mejor enterados, que tengan a través de esas herramientas de conocimiento pues una opinión más formada que les permita tomar mejores decisiones para sí mismos y para su vida comunitaria. De que los diputados y senadores del PRI que ayer votaron la Constitución, hoy voten leyes secundarias reglamentarias que le dicen no a esa Constitución por la que ellos votaron. Licenciada, bueno, ya una vez expuestos los beneficios que nos otorgaría esta reforma, ¿cuál considera usted que es el origen de todas estas opiniones en contra? Finalmente nos remontamos a todo ese poder que se le está arrebatando a esta empresa de telefonía, o bien cuál es el origen de todos estos grupos que están atacando esta reforma, que hemos expuesto ya los beneficios, que la verdad son muchos. Mire, es una reforma que afectó grandes intereses económicos, y obviamente esos intereses económicos buscaron las vías y las personas que les ayudaran a defender su interés. Les voy a poner un ejemplo. El mercado de las telecomunicaciones en México, solamente para una empresa, para la empresa América Móvil, que es Telcel Telmex, significa 236 mil millones de pesos al año de ganancia, de ingreso. Eso significa ese mercado. Ustedes imagínense y dimensionen lo que consiste. Entonces, obviamente es una empresa que va a hacer todo lo posible, y que hizo todo lo posible por evitar que la reforma, primero, no pasara en las condiciones en las que pasó, y segundo, cuando vio que esto iba avanzando, trató de detenerla y postergarla lo más posible. Porque cada día que se demoraba la aplicación de la reforma, el avance de la reforma, pues le significaba no menos de 200 millones de pesos diarios de utilidad. Entonces es obvio que es una reforma en la que tuvimos que lidiar con enormes intereses económicos. Que democratizar siempre es muy difícil. Y modificar también. Y afectar intereses económicos de este tamaño, pues es mucho más complicado todavía. En el mercado de la televisión estamos hablando de un mercado de 80 mil millones de pesos para una sola empresa televisora. Obviamente que de 236 mil a 80 mil, y en ese conflicto entre ambas, hubo quienes se pusieron de un lado o de otro, y obviamente tuvo más apoyadores, pues la empresa que tiene 236 mil millones de pesos de ingreso que la que tuvo 80 mil millones de pesos. Se habló incluso de que estábamos favoreciendo a una en contra de la otra, y bueno, aquí no hay ni víctimas ni victimarios. Aquí lo que hay
es en medio de esa disputa de mercados y de intereses económicos, pues un pueblo que estaba verdaderamente sometido al yugo de las reglas que quisieron imponerle quienes son únicos en el mercado y que por lo cual tanto hacían lo que querían. Y en ese conflicto de intereses hubo quienes se hicieron del lado de la empresa telefónica y que mostraron con toda claridad su interés en apoyar a esa empresa en contra de la otra. Al final de cuentas lo que se impuso fue el compromiso que tenemos los senadores y los diputados con quienes debemos de tener el compromiso, que es con los mexicanos. Ahí están los beneficios se van a empezar a ver en breve y ahí está ya la regulación impuesta, ya están las consecuencias de esa regulación que obliga a estas empresas a asumir conductas distintas y ya están los órganos que creamos para que puedan aplicarle la ley a estas empresas y a todas las que vayan surgiendo, para que estas condiciones en las que vive México, que además son condiciones únicas, solamente los mexicanos pagábamos estos abusos y estos excesos, no se hace en ninguna otra parte del mundo, pudiéramos tener mejores condiciones, mejores tarifas y mejor servicio, porque lo merecemos. Lo merece México, lo merecen las mexicanas y los mexicanos. Muchas